A continuación, el doctor Guy Rosat Dupeyron, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dictará la conferencia Avances de 15 años para un nuevo relato de la conquista, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar presente. Gracias, señor rector, muy amable conmigo y con los compañeros. Espero que no vamos a decepcionarlos. Esa es una reflexión que, como dijo el rector, tiene 15 años, hasta un poco más en mi caso, más bien tiene 40 años, pero hace 15 años empezó a cuajar primeros frutos. Ahorita que estamos a los 500 años, esperamos que ya va a empezar de nuevo a dar más fruto, ¿no? Y bueno, y sin perder más tiempo, empiezo. Puede parecer un poco insano querer repensar algo tan bien sabido, tan claro como la conquista de México. Aparentemente, si usted no había venido aquí, yo había podido contar a su mamá, a su tía, a los niños, la historia de la conquista de México, ¿no? Pero ¿por qué este interés nuestro, de mío y de nuestro grupo, de repensar un relato tan macizo, tan pulido durante siglos? Porque hace siglos que se sabe. Cortés escribió, Sagún escribió y después todo, ¿no? De hecho, más que elaborar un nuevo relato, desde 15 años, nuestro grupo se ha dedicado a escudriñar su génesis y la lógica de su primera composición en el siglo XVI, así como las sucesivas interpretaciones que se hicieron de ella a lo largo de los siglos. Consideramos que solo una reflexión global sobre la naturaleza profunda de la escritura de la historia americana sobre ese periodo, desde hace 5 siglos, podría reabrir el sendero de nuevas interpretaciones que intentaría abandonar los senderos abiertos desde Colón. El primer punto que hay que tomar en cuenta es que la historia de la conquista de México, aunque a usted no le parece evidente, no pertenece solo a los mexicanos. La cultura histórica universal ha reivindicado como uno de las grandes hazañas militares mundiales. Y es esta doble pertenencia que obliga a tomar en cuenta a las diferentes tradiciones historiográficas que la han producido. Por esto, saben muy bien los aficionados a la historia del mundo entero que Hernán Cortés, el extremeño, con un puñado de soldados mal armados pero muy valientes, lograron conquistar y destruir el imperio azteca e imponer por varios siglos lo que sea después el reino americano de la Nueva España. Si esta gente del mundo entero, de México, tiene un poco más de información, habrán leído o oído mencionar que en esa magna tarea el extremeño fue ayudado por ejércitos aliados indígenas, sus caballos, la potencia mortal de sus armas de fuego y su apasionada intérprete, la Malintzin o Doña Marina, que por amor ayuda a su barbudo amante a superar todos los obstáculos, traicionando a los suyos. A todos estos factores que se considera como decisivos, los autores añaden el genio propio de Cortés, inmensa, como se debe, transformada en los relatos de la época y algunos actuales, en el nuevo Alejandro, el nuevo rey David o incluso una especie de Moisés tropicalizado, y explotando a su provecho las divisiones internas del mundo indígena. Y como si todo eso no fuera suficiente para justificar ese triunfo rotundo, se añade que la irrupción de los españoles coincidió con lo que se llamó el regreso de los dioses, que ya antiguas profecías habían anunciado y que confirmaban incontables signos y presagios ocurridos en los años precedentes a la irrupción castellana. Todo ese conjunto de presagio y profecía había generado una tal angustia y un temor tan generalizado que solo así finalmente se podía explicar la incapacidad manifiesta de los feroces guerreros mexicas y del poder azteca para oponerse de manera eficaz a este puñado de invasor.
Todas estas explicaciones psicológicas, políticas, estratégicas, militares, se combinan finalmente en las interpretaciones diversas de la mayoría de los especialistas. Pero casi todas coinciden en construir una discapacidad total del indioamericano. Esto fueron incapaces de racionalizar lo que ocurría porque estaba hundido en el mito y la mentalidad primitiva. Otro de mis colegas añade que estaba en la edad de piedra, no podía entender nada, ¿no? Evidentemente, esa es la historia global, es el núcleo del mito, ¿no? Nacional e internacional. Pero nosotros intentamos de, como dije, escudriñar esto, de ver cómo se constituye y qué hay atrás de esto, ¿no? En los primeros relatos americanos del siglo XVI, así como los del XVII, se puede notar la clara asimilación de esta conquista a una cruzada, ¿no? Es la misma cruzada, como había sido la reconquista. Es el mismo nuevo pueblo elegido, el español, que después de haber expulsado del territorio hispano a los seguidores del impío Mahoma y a un último barrida a los judíos, se dio a la tarea de conquistar estas nuevas tierras sometidas al imperio del demonio. La historia, como relato, solo puede ser finalmente, en esta época, la narración de las intervenciones divinas en el mundo de los hombres. Porque, según dice el mito fundamental cristiano, el hombre pecador, muy pecador, sometido a los embates furiosos del enemigo del género humano desde la caída de paraíso terrenal, es decir, desde esta época el demonio está detrás para impedir este regreso a Dios, es un ser débil, impotente, que no puede lograr cumplir este largo camino que le permitiera reconquistar la unidad perdida en el seno de su Creador. Ese es también el núcleo del mito cristiano fundamental. Pero a través de la divina providencia, con sus intervenciones repetidas, Dios Padre, en su infinito cariño, trabaja en dirigir la historia de los hombres, aunque a veces enfadado con estas cabezas duras, tiene que castigarlos duramente. Vemos en la historia, llama santa, la historia santa, como Dios se escoge un pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento, el pueblo judío. Pero algunos siglos después, tiene que mandar a su hija a sellar una nueva alianza con un nuevo pueblo escogido, el pueblo cristiano, abandonando a su suerte a los descendientes de su primera elección. Y es por eso que, desde el punto de vista del cristiano medieval y de los siglos XVI y XVII, la historia finalmente, antes que cualquier otra cosa, la historia de la intervención divina en el tiempo de los hombres. Recuerden bien esto, es lo que nos dice las crónicas del XVI. Y de ahí las necesarias e innumerables maravillas, milagros, intervención de arcángeles y de santos, aparición de un número profeta que recoge a página llena historias y crónicas y constituye la base de los relatos de los siglos XVI y XVII. Desde hace siglo, mucho antes de la conquista americana, se esbozó en el occidente cristiano un modelo este modelo de narración lleno de maravilla. Ya vemos ese conjunto simbólico en acción, por ejemplo, en la canción de Antioquia, en el libro que usted tenía publicado, hay un artículo que trabajé hace como 6 o 7 años, cuando vimos, sobre otros textos que tenían que ver con las cruzadas, y vemos los mismos mitos, ¿no? En este texto, la canción de Antioquia, que es más antigua, que es una de las primeras obras anónimas compuestas después de la primera cruzada y la toma de Jerusalén en 1099, es decir, la primera gran expansión global occidental. Ahí vemos a la madre de Corbarán, el capitán general de los moros, intentando convencer a su hijo de que es una locura oponerse al ejército franco de los cruzados, aunque los vea muy miserables, mal armados, ya que ha leído en antiguos libros añejas profecías que decían que los francos debían dominarlos a todos y todo Oriente e incluso conquistar Jerusalén. Y como esto fuera poco, añade esta inspirada mujer, la consulta de los astros que acaba de hacer también predice muerte y fracaso. Ya lo vio todo con mucha claridad y por eso está desesperado. Así
300 años antes de la conquista americana, ya está constituida, muy bien estructurada, un discurso simbólico encargado de dar cuenta de la inevitable victoria de los caballeros cristianos, bueno, evidentemente lo inventan ellos, ¿no? Y de legitimación de su futuro poder, por la voluntad de Dios. El enemigo siempre ahí será descrito como parte de huestes demoníacas, los mismos que aquí. Ya no tiene casi nada de humanos. Por ejemplo, los moros, antes de las batallas, no cantan ni hablan, sino que aúllan como animales, ¿no? Prueba clara de la pertenencia al mundo del demonio. Evidentemente, así no aullaban los moros, ¿no? Pero en los textos dice que así se comportaban, ¿no? En resumen, podemos hacer la hipótesis de que muchas crónicas de los siglos XVI y XVII de la conquista americana pertenecen a este género literario ya existente de varios siglos atrás, encargado de dar cuenta y justificar el proceso de evangelización, es decir, del gigantesco combate de los caballeros cristianos, religiosos o laicos, contra huestes indígenas innumerables que representaba y solo pueden representar el poder del demonio sobre este mundo. Está intentando oponerse por todos los medios a la penetración evangélica. En el siglo XX, la reflexión teológica, evidentemente, intenta ofrecer una reflexión diferente sobre esta figura del demonio. Hasta, podemos pensar, en los años 1960, ya casi no había exorcista en la iglesia, como la existe de Europa, aunque Juan XXIII restableció todos los exorcistas en todos los diócesis, porque se encontró que sí había muchísimos demonios, ¿no? Por lo menos, pero en el 19 y 20, la iglesia en su género ya empezó a tomar sus distancias con el demonio, ¿no? El demonio tiende a evadirse de la teología y más bien en la literatura, ¿no? Vemos bien en los libros, los textos del 18 francés, es el diablo cojito, el diablo, etc. Hay libros donde la figura del diablo es una figura literaria, ¿no? Así se puede entender que por muchos investigadores contemporáneos, encontrando esas referencias al demonio, y sobre todo este maravilloso cristiano que dijimos, profecía, prodigio, etcétera, aparición de Santiago, etcétera, los dejan de lado, no lo ven, no le dan poca importancia, solo pensando, estos del 16 da un poco simplito, ¿no? Porque, bueno, ok, pero lo quita y conserva el texto, el otro texto. Para ellos, estos textos de la siglo de la conquista solo son como cualquier documento contemporáneo, vetas referencial de las cuales se puede extraer información verídica y segura, fuera de todo lo que se puede considerar todo lo que se farrago cristiano antiguo. Con esta operación de limpieza historiográfica, considera que sus referencias teológicas, estas que acaban de quitar, no tienen relación con estas perlas de verdad, esos trocitos de verdad que necesita para armar sus investigaciones, sus libros y sus conclusiones. Pero ese es el garrafal. Las perlas de verdad están una verdad construida con el resto del farrago cristiano. Son parte de. Antes que todo, no debemos olvidar que cuando se escribieron las crónicas la conquista y la destrucción había operado. El genuino mundo americano estaba agonizando. Ya las epidemias habían diezmado varias veces las poblaciones y desorganizado todo el tejido social anterior. Acuérdense que a fin del 16, principio del 17, quedaba como 10 o 15% de la población originaria. Es decir, como que hacer una historia de lo que era antes, no había prácticamente nadie, ¿no? Y vemos como esta gente estaba ya condicionada con nuevos reflejos, con nuevas identidades, ¿no? Ya las epidemias habían diezmado, ¿no? Y desorganizado todo el tejido social anterior. Por eso los cronistas lo tienen más fácil para reinventar, como veremos. Y sobre todo, es muy probable que para las más autóctonas,
sobre todo si no intentamos pensar en términos de poner en su lugar, se había esfumado la tranquila seguridad que podía tener sobre la solidez de su idiosincrasia. Porque si usted no piensa en términos colonialistas o racistas sobre los antiguos americanos, piensa en función de todo lo que es la riqueza cultural e histórica, había una seguridad, había un intercambio, había una transmisión de valor, transmisión de saber. Y toda esa seguridad que vemos en restos arqueológicos, de la arqueología, de la medicina, de la metalurgia, vemos que sí había una masa enorme de conocimiento, una masa que te daba una cierta fuerza a su identidad. Se sentía ellos, ¿no? Por eso veremos estas gente decidir que no quieren ser cristianos. Vemos pueblos que se suicidan. Hay ejemplos muy escondidos de los como evidentemente lo leen como tentación del demonio. Pueblos de hombres que deciden suicidarse porque no quieren ser occidentales, no pueden ser cristianos, porque no corresponde a lo que es la riqueza de su identidad propia, ¿no? Y hasta el siglo XX, ¿no? Recuérdate, me acuerdo de un artículo que encontré en el archivo del general Cárdenas, muy chiquita, que no habían nacido prácticamente niños en los seris, en las islas del Tiburón, no habían nacido prácticamente niños, ¿no? Ya la gente no quería ser niños, sí, ser niños para ser esclavos de los colonos mexicanos, ¿no? De estos mexicanos que eran los dueños de la región, no valía la pena. Imagínense en el siglo XVI, cuando sale de una identidad propia, te impone una nueva vida, una nueva identidad que vamos a ver. Bueno, ya me pierdo, pero... Sí, sobre todo, frente a esa enfermedad, cuando piensa usted seríamos aquí, y de repente nos vienen unos marcianos, ¿no? Con unas especies de por ejemplo, una enfermedad de virus radiológicos o de electrónicos que nos atraviesan, empezamos a morir, que no podemos hacer nada contra esto. ¿Y cómo reaccionamos en el profundo? ¿Sí? No tenemos nada frente a esta destrucción. Y ellos cuando llegan son los pocos que sobreviven. Los que han leído mi libro sobre Pérez de Rivas, ves como Pérez de Rivas, el jesuita en la conquista del norte, por aquí un poco más allá, ¿no? Que llega a un pueblo, siempre cuando logra entrar, que los deja entrar, toda esa población del norte, es que todo el mundo se está muriendo. Y él dice, yo entro para bautizar párvulos y ancianos, que todo el mundo está muriendo. Es decir, la aceptación última de esta presencia, porque las antiguas respuestas posibles frente a ese algo que se entra, que es impensable, si quiere, es impensable en términos de una identidad propia, que era una coherente, que tiene reacciona perfectamente a sus enfermedades, si quiere, lo vemos en los restos arqueológicos, que trabaja en las fracturas, la trepanación, etc. Vemos ese trabajo sobre el cuerpo, es decir, una medicina súper elaborada, y todo eso no sirve para nada frente a esa gente que viene. Evidentemente eso, al nivel de la idiosincrasia, es una explosión de todos los valores, es incluso, podemos en términos de valor, el valor es el término occidental, término de una idiosincrasia, de una especie de inquietud, de una simbiosis que no puede sobrevivir. No hay posibilidad. Bueno, y lo que explica también mucho, yo creo, la muerte de millones. No es que los españoles se montaron a cuchillar a gente. No solamente que las enfermedades eran tan fuertes. Los virus eran muy violentos por organismos que no se acostumbrados, pero sobre todo no había respuesta colectiva ni individual frente a lo que se venía, ¿no? Y sobrevivía lo que sabemos a la ley de los grandes números en genética, es decir, de una población llega un nuevo virus, casi todos se mueren, unos cuantos, que son capaces de mutar sus organismos y de defender y de sobrevivir.
Son estos que sobreviven. Estos sobreviven y evidentemente van a ser directamente sometidos y se va a entrar en el juego del conquistador que acaba de venir. Los otros se mueren. Y hay que pensar lo absurdo que podía representar la muerte por enfermedad desconocida. Si pensamos que había una técnica del cuerpo, una técnica de la guerra, una gran civilización en la cual hombres y mujeres, porque decía que las mujercitas sometidas, no es verdad, había mujer guerrera muchísimo, había hombres, mujer, hombres, y toda esta gran división de los sexos, sabemos que, pero evidentemente es indecible, nadie lo quiere admitir. En México no vamos a admitir que había como homosexuales de los dos sexos en los antepasados. ¿Cómo? Es imposible, ¿no? Es muy probable que los sexos no estaban divididos así tangentemente como lo dice la Génesis, hombre y mujer. Ese era mucho más complejo y ya Fernando lo va a tratar un poquito esto, yo creo que es importante, ¿no? Pensarlo. Es decir, lo absurdo que puede representar la muerte por enfermedad, lo que puede explicar en parte la adopción por algunos de los métodos taumatúrgicos de protección simbólico cristiana. Porque si usted piensa bien, ¿por qué dejan un jesuita entrar en su pueblo? ¿Qué hace el jesuita? Llega empezando, y hacen como agua, cositas, ritos, que son parecidos un poco a los ritos tradicionales del chamán. Y él parece que son eficaces porque él sobrevive. ¿Sí me entiende? Aunque se le muere, lo confiesa en mi ex, prácticamente se le muere, ¿no? Pero la gente lo acepta porque acepta esta presencia nueva, acepta este nuevo taumaturgo, ¿no? La gente que a lo mejor podría salvarnos de este absurdo realmente, que es la enfermedad nueva. No hay que leerlo en términos medicinal, biologicista, sino en términos cultural y social. Ese es fundamental, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver cómo unos engaños, no sé, no me di mi tiempo, me dicen, porque puedo seguir muchas horas, muchos días. Bueno, tome un ejemplo. Bueno, ¿cómo hay un engaño, sobre todo? Vamos a intentar de ver cómo funcionan los textos del 16. Vimos que es una ilusión del occidental. Ellos creen ver, o no, como no son que creen ver, necesita creer, necesita beber, necesita inventar. Necesita inventarse América, ¿no? En el libro 12 de la obra de Sahagún podemos encontrar una historia de la conquista, ¿no se acuerdan? Es el resumen, sucede el mito, ¿no? Básico, es el libro 12, ¿no? Como una semblanza del emperador Moctezuma. Y es extraño, pero si leer bien el relato, va a ver que no hay, como Sahagún no tiene nada que ver con esta visión que tenemos racista de la época, ¿no? En este relato, y el relato que hay en este texto, solo es verosímil y por el relato del franciscano, no es que así fue, no, pero es lógico adentro del relato del franciscano, no que fue en realidad, ¿no? Este no está interesado en proporcionarnos un retrato fidedigno o verídico en nuestro sentido actual, es verídico de lo que pasó, lo que ocurrió, si ocurrió así, asado, no, detallito, no es eso, él quiere otra cosa, sino que ofreces antes que nada un relato moral, construido a través de las reglas de la retórica de esta historiografía salvífica que vimos. Según los modelos moral medieval, un buen rey es un personaje dote de la virtud de fuerza y por lo tanto tiene que manifestarlo, ejercer. Por eso es un tipo ya muy recio, ¿no? Y por eso el Moctezuma presentando el relato, es un rey poderoso que ha llevado sus conquistas hasta el fin del horizonte, allá, en colonias, etc. Dice que se fue hasta Soconusco, que se fue hasta Centroamérica, extendiendo su imperio, ¿no? Es además un buen administrador que procura paz y felicidad a sus vasallos. Pero también es un rey
que como un buen rey cristiano, que es el ejemplo mismo de Sahagún, teme a sus dioses, porque hay muchos detalles. Moctezuma pasa mucho tiempo reconstruyendo los templos, adornándolos, orando, haciendo sacrificios, cuando está conquistando, ¿no? En resumen, el retrato de Tlatoani ofrecido por Sahagún es el de un rey verdadero y legítimo, de un rey auténtico, pero según la simbólica cristiana. Ahora bien, y ya que Dios ha decidido intervenir para la salvación de los pobres americanos, sometidos hasta ese momento al reino del demonio, tiene que escoger a un agente, ¿no? Y el agente natural será evidentemente ese rey poderoso y temeroso de él. En el desarrollo del relato del padre franciscano, el Tlatoani mexicano se transforma poco a poco en el profeta del Señor. Es él que ve, es él que presiente lo que está por ocurrir. Presagio y signo le están destinados a él, incluso cuando se trae este animal extraño, es la famosa grulla con su cabecita perforada, ¿no? En la cual hay un hoyo como un espejo, dicen. El rey ve claramente hombre desconocido armado cabalgando hacia él. Pero cuando sus hechiceros intentan ver, ya no pueden ver nada, ya que incluso desaparece el pájaro. Es claro que Moctezuma es el destinatario, es el único vidente del Señor. Así, poco a poco, el franciscano desarrolla en su relato, insisto, no en lo que sería un intento de contarnos la realidad y que testigos privilegiados hubiera conservado. Lo que nos da es una fábula pedagógica y moral cristiana. Como un ejemplo, no sabemos jamás lo que pudo ocurrir, ni lo que pensó el emperador mexica, ni lo que dijo, sino que solo podemos ver a través del texto del fraile cómo va creciendo paulatinamente con la llegada de las expediciones españolas a las márgenes de su imperio, entre comillas, una auténtica angustia profética. Poco a poco, el profeta se llena de terror, incluso como Jonás o el propio Cristo, acuérdese, intentará escapar a su destino, esconderse, hasta que el dios Tezcatlipoca, una de las máximas formas demoníacas, sabiéndose ya vencida, resignada, manda enviar a los enviados del emperador que le digan que no sea pusilánime, que ya todo está escrito, que ocurrirá lo que debe ocurrir. E incluso ese principio de los demonios americanos mostrará a esos hechiceros totalmente desorientados lo que va a ocurrir. Y ven la orgullosa de Tenochtitlán en llama. Finalmente, como Cristo en Getsemaní, el Moctezuma del relato franciscano, no el Moctezuma histórico, ¿no? El del relato de franciscano, acepta su destino y se tranquiliza. Todo está dicho, así será. Pero, ¿por qué va tejiendo el buen fraile esta muy necesaria ficción? ¿Cuál es la función y destino de ese emperador mexica de papel en el mito cristiano de la legitimación de la conquista? Evidentemente es fundamental, porque él es el encargado de la entrega pacífica del imperio a Cortés. El Tlatoani mexica, detentor de un poder legítimo, acepta y reconoce la superioridad de los dos dioses que se acercan, es decir, de los dioses como metáfora del Dios cristiano y del mensaje evangélico, y se somete en sí al poder español. Si usted se fija con cuidado en la lectura de ese libro 12 que propongo, la figura de Moctezuma está omnipresente hasta las dos primeras arangas, durante las cuales parece que entrega su imperio. Vente, Malinche, por fin llegaste, estás muy cansado, tú hemos conservado tu imperio, mis antepasados, ¿no? ¿Se acuerdan de estas frases? Pero una vez entregado el poder, desaparece. Ya, no se habla más de Moctezuma. La economía del discurso mítico español, cristiano, ya no lo necesita. Ya entregó el imperio. Desde la entrega a Cortés, quien habla y decide y nos muestra, y se nos muestra como deteniendo todo el poder, es Cortés. Y lo que es muy importante, fundamental para la escritura franciscana, es que detenta un poder legítimo, ya que Moctezuma se lo entregó pacíficamente, nadie lo obligó,
sino él, de cuando llegaron, ¡pof! Fue incluso antes de apresarlo. ¿No? Enfin, lo entregó pacíficamente, dice que, ¿no? Espero que hayan entendido bien esa retórica teológica, una construcción tan eficaz que funciona hasta la actualidad, es lo que nos dice. Llegó como creían los dioses, llegó Cortés y le entrega el imperio. Tatum, tatum, ya la conquista se terminó. Después, ya que conquista, ya se levantan los malos, etcétera, por las tonterías de otra gente, ¿no? De Tonatiuh, ¿no? Pero no hay duda desde ese momento que los españoles son los dueños legítimos. Desde el punto de vista de la historiografía y teología del 16, es evidente que ese relato de la entrega es imprescindible. Por una parte, funda verdaderamente el poder español, ya que es un poder legítimo el que se entrega pacíficamente a Cortés. Y por otro lado, desde el punto de vista moral, se cumple con las necesidades de la evangelización pacífica, que es una de las justificaciones canónicas fundamental para la presencia cristiana en América. Por tanto, como estos relatos se escriben después de la conquista, años después, y el cronista ya sabe que lo ocurrió, es decir, la destrucción de toda la civilización del altiplano y no solo la destrucción de la capital, ese tiene que ser recargar la responsabilidad de esta destrucción sobre los propios indios y no sobre los españoles, y menos aún sobre lo que sea la conciencia real, según la tradición occidental. La culpa de la destrucción la tienen los indios levantados, porque son levantados contra el poder legítimo y debe ser castigado. Incluso el relato del franciscano hace de estos indios los responsables de la muerte de su legítimo rey. Así son, aunque sea ex rey, son doblemente sacrilegos. Atenta contra la personalidad de este y se levanta contra el poder legítimo. Para la lógica de la historiografía sacra, la destrucción de la capital azteca, Tenochtitlan, ya ocurrida en la regla, era también absolutamente necesaria en el orden simbólico y terrenal. De la misma manera que la destrucción de Jerusalén había sido necesaria para marcar el fin de un mundo, el fin del mundo del Antiguo Testamento, la de Tenochtitlan va a ser la marca visible en el tiempo de los hombres de la nueva alianza de Dios con el nuevo pueblo cristiano americano. A través del fin de Tenochtitlan, los pueblos americanos se integran finalmente, aunque hace poco tiempo antes de la parusía, ¿no? Antes del fin del mundo, que todos pensaban bastante cerca, al destino común de la promesa crística y a la posibilidad de la salvación. Así, no debemos extrañar de que existieran en la historiografía sacra muchos puntos en común entre los relatos de la destrucción de Jerusalén y de Tenochtitlan. Cuando la historiografía sacra afirmaba que todo lo prehispánico estaba incluido en una construcción demoníaca, no era en serio, no creen que era chiste, ¿no? Por eso se permitía quemar a mucha gente. La evangelización permitía al indio cambiar también de bando y pasar de un lado y pasar a la... como lo explica muy bien el jesuita José Acosta, si América estuvo tanto tiempo escondida a los demonios y particularmente a los ojos de la iglesia, encargado de evangelizar a todos los pueblos, fue porque el demonio, el mismísimo, había construido ahí su base, donde van a refugiar sigilosamente todos los demonios que el bautismo había expulsado de Europa. Cada vez que se bautiza, se expulsa el demonio que todos tenemos adentro, ¿no? El bebé tiene su demonio, hay que expulsarlo. ¿Y dónde iban los pinches demonios? Tenía que ir a un lugar, iban a América. Por eso no se descubrió América, por eso esa es la explicación, la iglesia. Porque la iglesia también, estamos al principio del 16, ya es el momento reformista que van en pleno. Entonces, ¿cuál es? Si Dios dijo a Pedro, vete a todas las naciones, a bautizar a todas las naciones, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no fueron a América? Y él tiene que explicar que no pudo porque el demonio había puesto barrera, ¿no?
mental, psicológica, técnica, todo, no pudieron ir. La omnipresencia demoníaca llevaba también a insistir en los relatos sobre los más groseros, grotescos engaños del maligno, como la sacrificio humano o la poligamía, considerada como una apología del adulterio, etc. O la falsa confesión que tenía, que dice algún que se confesaba también los aztecas una vez en su vida, pero les dice la explicación los religiosos de la época, era otro embuste del demonio para engañar. Finalmente, fueron tachados de diabólicas todas las prácticas sociales, sexual, alimentaria, etc. Todo lo que no correspondía al canon cristiano occidental cotidiano. Pero seguían presentes las esperanzas de encaminar a los indios a este estatuto completo de sujeto de Dios, de la Iglesia y de los reinos hispánicos. A través de la evangelización había esta posibilidad, esta ilusión de encaminar todas las masas indígenas hacia el bien. Es por eso que la Iglesia los reduce a pueblos, igual la famosa reducción de pueblos. Los pelucan, ¿se acuerdan? Quitar la cabellera de salvaje, los viste, los caza, le impone una organización política parecida a los pueblos hispanos, ¿no? Mismo vestido, mismas casas, cultivo, etc., todo igual. E incluso los impone nuevos dirigentes, ¿no? Aunque esto hoy nos parece un claro etnocidio, en esta época la inferior del indio era considerada solo como momentánea, como transitoria, ¿no? El demonio había ganado unos siglos, pero la evangelización iba a revertir y recuperar la antigua inocencia americana. Pero una vez librada de toda influencia demoníaca, estaba la esperanza de hacerlo acceder a esa única humanidad plena y entera que era la del cristiano. Aunque aquí no sabía si era cristiano verdadero o cristiano de segunda, pero ¿no? Pero llegando la independencia y el nuevo Estado nacional, particularmente en México, se intenta echar por la borda todo o gran parte de la agencia jurídica colonial. Desaparecen las instituciones encargadas de proteger a las comunidades indianas de la codicia de criollos e hispanos. En México, la joven república que ya decide que ya no hay indios, porque es una auténtica categoría colonial, lo que es cierto, y que todos sus habitantes deben ser ahora considerados como ciudadanos. Los pueblos indios están ahora solo frente a los apetitos de nuevas terratenientes y el mercado de la tierra que está organizando. Fuerza social mucho más poderosa que los apetitos de las instituciones religiosas y los antiguos hacendados. Soledad e indefensión que se manifiesta en la visión racista del mundo y de los hombres, que empieza a insinuarse en la cultura nacional a mitad del siglo XIX. En adelante, la inferioridad natural del indio ya no será producto de una historia teológica compleja, sino obra de la misma naturaleza. Los indios son definición puesta fuera de la historia y de la cultura, pertenecen a la naturaleza, al paisaje, se necesitan de ellos, pero no tienen voz ni voto. Y en cierta región, la región social sobre la época colonial le mantendrá un estado casi esclavitud o servidumbre. Bueno, ya estoy terminando, ¿no? Pero ese racismo ambiente no afecta solo a los indios. Para construir la nación, para dotarse de un reloj identitario, para confrontar un patrimonio nacional, falta algo. Recuerde que desde Hegel y los pensadores del 18 y del 19, la noción de pueblo se ha vuelto fundamental y la nación es de hecho el pueblo levantado en armas, soberano, en marcha hacia su propio destino. Van a empezar a escribir una nueva relato de la conquista. Por ejemplo, aquí, desde este momento, ya que hay una nación, vamos a encontrar una Malinche traidora de la nación. Antes no había traidor de la nación porque no había nación. El problema de las nuevas repúblicas americanas es que el único pueblo disponible sería el pueblo indio. Pero es difícil imponer a estos una servidumbre económica, encerrarlo en un limbo político y a la vez ensalzarlo como fuente de legitimación político nacional. Así, aunque toda esta construcción nacional será imaginaria, como lo han afirmado muchos autores,
nada de imaginario, sino bien real, era la suerte de los ex indios. Fue así que en México se elaboró a fin del 19 una mitología mestiza, pero una mitología muy particular. No una conciencia de sí jubilosa, sino más bien, como lo muestra el trabajo de autor contemporáneo, una concepción, una conciencia melancólica, la de una construcción negativa y más bien pesimista. México, no pudiendo ser blanco, porque no hay inmigración posible para blanquearlo, a pesar de los esfuerzos de los nuevos gobiernos, el país será mestizo, a pesar de las aspiraciones de la mayoría dominante de sentir bien su europea. En esta época empiezan a construir la primera de historia nacional. Bueno. Pero lo importante es, ahorita para terminar, pasar a la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué va a pasar? Vamos frente a la antigua visión de la conquista, se elabora durante el premio de Historia Nacional. En el siglo XX, un grupo de intelectuales propone rescatar otra vez lo indígena, pero desde la misma ideología nacional. Hay un deseo aparentemente muy cristiano en Monseñor Garibay y en sus alumnos Miguel León Portilla de recuperar lo indio. Recupera también la obra franciscana y la obra de los religiosos. Después, recuerdas que la primera mitad del 19 es una época donde están los intentos de radicalización, de descristianización. Así podemos decir que la visión de los vencidos, León Portilla, hace parte de este revival de la derecha cristiana. Así esta corriente produce para México e impone a través del mundo una visión de los vencidos, que es un intento de hacer surgir como por arte de magia en los textos de la conquista del 16 una antigua palabra que habría hasta ese momento pasado inadvertida, pero que ellos, nuevos profetas de la nación, reconocen y exhuman por poner de nuevo a la conciencia de las más mexicanas y americanas en estado de déficit identitario, ¿no? Retomando los textos del 16, encuentra otra vez presagios y profecías, pero esta vez se olvida su función en el relato de la historiografía sacra, sino que la recupera en un intento de psicología histórica que no es más que una construcción claramente etnocentrista. La visión vencida se presenta como una antología de textos indígenas, es decir, producidos por indígenas, por mestizos, pero mestizos que hubieran conservado por milagro o uno más su identidad indígena. Como lo todos saben muy bien, los problemas historiográficos que presentan estos textos, esa antología que organiza con tanta maña, prefiere dar la vuelta e interesar, como nos confiesa, en los problemas no en los problemas de crítica historiográfica, sino en el valor humano de los textos, lo que se dice más allá de los hechos históricos mismos, ¿no? Pretende que esta agrupación nos presente el modo como los vieron y interpretaron los indios nahuatl de diversidad y procedencia. Y aquí tenemos la visión más de la conquista contemporánea. Retomando el texto de Sahagún, enumera los 8 presagios, ¿no?, que marcaron la fin de Tenochtitlán. Y si nosotros intentamos una racionalización, podemos pensar que había un cometa, un incendio de un templo, un rayo, la laguna que se mueve, una mujer que grita, ¿no?, en la noche, pobre, ¿no?, y la captura de la grulla, de monstruo, etc. Es decir, esto durante 20 años, es unos pocos hechos, como presagios y hechos maravillosos, que durante 20 años en todo el espacio americano, donde se piensa había 30 o 50 millones de habitantes, es bastante poco. Y podemos decir que hubiera creado una cultura, un miedo apabullante, cuando pensamos, pero por lo tanto si comparamos lo que sabemos hoy a través de ciertos estudios más científicos, arqueológicos y de otro tipo, sobre
la medicina, la cirugía, como dije, agricultura, agronomía, mecánica de suelo, arquitectura, mineralogía. Vemos que esto se opone a esta angustia irrepresible que imposibilita a los indios, ¿no? Por ejemplo, lo de la cometa. ¿Cómo cometa va a provocar tanto miedo en este país, en estas masas de gente, en el cual vemos que el conocimiento arqueoastronómico estaba súper complejo? Hoy todos los estudios de arqueoastronomía muestran que había un conocimiento acumulado desde siglos, ¿no? Evidentemente, no tiene nada que ver, no puede estar. Sí, en Occidente sí, cada vez que llegaba un cometa, todo el mundo empezaba a llorar, porque decía que presagiaba enfermedad, guerras, pestilencia, cambios en los reinos, etc., ¿no? La angustia total. En el segundo presagio también, después termino con esto, el del templo, que espontáneamente se prendió en llama. Nosotros hoy no podemos entender qué dice Sahagún, si lo leemos llanamente, de manera positivista. Porque explica que se trataba de la casa de Huitzilopochtli y que las llamas salían del interior de las columnas. Pues no es como el fuego, no sale del interior de las columnas, sale del exterior en general, ¿no? Evidentemente es un fuego extraordinario, ya que no solamente se prendió solo, ¿no?, sino que del edificio además salen llamas y sobre todo estruendos y misteriosas voces pidiendo ayuda. ¿Quién está en el templo de Huitzilopochtli? Si no hay nadie, son los demonios. Sí. Pero más le echaban agua, más flamea, así el agua se empezó a quemar. Evidentemente, es el templo del principal Dios, queda totalmente destruida. ¿Qué quiere decir? Que es una especie de prefacio a lo que va a ocurrir, y las voces que los demonios mismos piden ayuda a sus fieles y nadie puede, ellos saben que su destino ya. Así, ese es un poquito, ya estoy cansado un poco, usted se acostumbra a escuchar 50 minutos o 40 minutos, bueno, se ve, pero es intentan de recuperar un camino de diferente manera, pensar y construir esta idea de la conquista. La conquista no es una conquista hecha una vez para siempre. Fue escrito en el 16 por algo, a partir de toda una larga tradición de conquista hispana, de las cruzadas, etc. En siglos XX, XIX y XX dan todas las cosas nuevas, racionalismo, las luces, etc. Y después el colonialismo, que construir nuevas, y llegamos a estas ideas de la conquista que vemos aparecer a lo loco en nuestros días, muchos. Bueno, gracias. Muchas gracias al doctor Guy Rosat. En este momento se abre la sesión de preguntas y respuestas o comentario. Si no es así, deseo comentarles que Repensar la conquista de México es un título del sello editorial Culagos, de nuestro centro universitario, y lo van a encontrar aquí afuera del auditorio hoy por la cantidad de 60 pesos. Es un libro que coordina precisamente el doctor Guy. Y voy a hacer entrega de la constancia. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, a través de la División de Estudios de la Cultura Regional, otorga la presente constancia a Guy Rosat Dupeirón por impartir la conferencia magistral Avances de 15 años para un nuevo relato de la conquista en el marco de la Sexta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Atentamente piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, firma el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del centro, y la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica. Muchas gracias.